Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Zoom. Y en este video vamos a aprender cómo poner subtítulos en nuestra reunión. Y aprovecho para agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal y a todos los que han hecho comentarios. Muchas gracias. Y al final del video te voy a dar un super tip para la hora de poner subtítulos. Y también les recuerdo que suscribirse a mi canal es gratuito. Solo das clic en este botoncito que está aquí y listo. Empecemos. Zoom incluye la habilidad de poner subtítulos en una reunión. Pero ¿para qué quiero yo poner subtítulos en una reunión? Pudieras preguntar. Bueno, hay varias razones. La primera es que los videos que tienen subtítulos son más apreciados en términos generales. ¿Y qué hay cuando tenemos invitados que hablan otros idiomas? Bueno, es excelente entonces ponerle subtítulos en los idiomas que ellos entienden. Incluso los que hablamos el mismo idioma a veces tenemos dificultad en entender algunas palabras. Los subtítulos ayudan mucho. ¿Y qué hay de las personas que no oyen bien? Bueno, ellos aprecian mucho los subtítulos porque les ayuda a entender el contenido. Así es que lo primero que vamos a aprender es cómo activar los subtítulos. Vámonos a la computadora y te muestro cómo. Nos vamos al portal de Zoom, a mi cuenta, configuración, en la reunión avanzada, busca subtítulos, lo activas, le dices que quieres habilitarlos y también puedes tú habilitar guardar subtítulos por si quieres que los participantes guarden las transcripciones o subtítulos. Y ahora tenemos que activar los subtítulos también en la reunión en Zoom. Vámonos a Zoom y te enseño cómo. Y la siguiente vez que abrimos una reunión en Zoom, nos aparece aquí abajo esta opción donde dice CC o subtítulos. Ahí le das clic y aparece esta opción de asignar a alguien para que escriba, que puede ser tú o puedes asignar a otro participante. Si tú le das clic aquí, aparece la lista de los participantes. Entonces tú pasas el mouse sobre el usuario que quieras asignar, le das clic en el botón de más. Si te fijas, aquí no aparece la opción para asignarlo como alguien que pueda escribir subtítulos. Vamos a ver el segundo. Tampoco. Pero el tercero, mira, aquí sí aparece. Le das clic ahí. Y ahora aparece aquí que él ya puede empezar a escribir subtítulos. ¿Y por qué nada más le aparece a él? Porque él está en una laptop y los otros dos usuarios están en teléfonos o dispositivos móviles, y eso hace que ahí sea muy difícil escribir subtítulos. Cuando das clic en subtítulos, en CC, te dice la leyenda aquí que en el panel de control de participantes puedes también pasar el cursor sobre un participante y en el menú más seleccionar asignar para escribir subtítulos. Entonces eso quiere decir que si tú le das clic aquí en asignar participante o le das clic en participantes, te aparece la misma pantalla, te vas al usuario que tú quieres darle o eliminar el permiso y mira, aquí aparece la opción. ¿Y qué sucede cuando alguien recibe el permiso para escribir subtítulos? Mira, me voy a dar yo el permiso para que veas lo que sucede. Damos clic en la opción de CC o subtítulos y ahora vamos a dar clic en el botón donde dice yo voy a escribir. Ahora aparece esta ventana, subtítulos, y nos dice lo siguiente: escriba aquí, presione la tecla de entrada para empezar a transmitir, por ejemplo, hola a todos, y le damos enter. Entonces ya empieza a transmitir y aparece esta advertencia a todos los usuarios. Se ha habilitado la transcripción en directo en los subtítulos. También quién puede ver esta transcripción, y ya aparece aquí que el propietario de la cuenta y todos en la reunión pueden guardar esta transcripción y compartirla con aplicaciones y otros.
¿Y cómo verían tus usuarios los subtítulos? Bueno, te lo muestro. Vamos a cambiar la vista de mi aplicación en Zoom para mostrarte otro usuario. Y mira, así verían tus invitados los subtítulos. Voy a mandar más subtítulos. Hola. Pero si te fijas, nuestro invitado no está viendo los subtítulos porque él necesita dar clic aquí en CC Subtítulos y seleccionar la opción que dice mostrar subtítulos. Una vez que hace eso, ya empiezan a verse los subtítulos. También puedes cambiar el tamaño de la fuente de los subtítulos dando clic en subtítulos, ajuste de subtítulos, y aquí podemos cambiar el tamaño de la fuente, mira, más grande o más chico, como tú lo desees. Y así van a aparecer ahora los nuevos subtítulos con una fuente más grande. ¿Y por qué no me aparece la opción para guardar la transcripción o los subtítulos? Te voy a decir por qué. Porque necesitamos tener activada la opción de guardar subtítulos, pero para que esta opción funcione, tenemos también que activar esta opción, Allow Viewing or Full Transcript in the In-Meeting Side Panel. Le das clic ahí, le dices continuar, guardar, y ahora sí nos va a permitir que los usuarios puedan guardar las transcripciones o los subtítulos. Y ahora sí nos aparece la opción de poder guardar la transcripción o los subtítulos. Le das clic en la opción CC Subtítulos y aparece la opción Ver transcripción completa. Das clic ahí, aparece la ventana de los subtítulos y aparece esta opción de guardar transcripción. Das clic en ese botón y se guarda tu transcripción en tu computadora. Y también podemos usar una opción que se llama transcripción en directo, pero tiene varias desventajas. La primera es que ahorita solo funciona en inglés. Y la otra es que hay muchas variables que intervienen a la hora de usar esta opción. Variables como ruido de fondo, volumen y claridad de la persona que está hablando, que también habla el inglés la persona, y las diferencias en léxicos y dialectos en diferentes lugares. Para esto pudieras poner una persona específicamente para que vaya corrigiendo esos errores. Vámonos a la computadora y te muestro cómo. Ahora nos vamos al portal de Zoom, damos clic en mi cuenta, configuración, en la reunión avanzada, y buscamos subtitulado y vamos a habilitar esta opción, habilitar el servicio de transcripción en vivo para mostrar la transcripción en el panel lateral en las reuniones. Lo habilitas y presionas el botón guardar. Y ahora para activar la transcripción directa, das clic en la opción de transcripción en vivo y ahí aparece activar transcripción automática. Das clic ahí y se activa esa transcripción automática. Aquí está saliendo diferentes cosas porque estoy hablando en español. Hello, welcome to this meeting. We thank you for being here. Recuerda que esta transcripción directa solo es para el inglés. Das clic en desactivar transcripción automática y se deshabilita. Y ahora el super tip que te prometí. Integración de un servicio de subtítulos de terceros. Y para ello utilizamos una URL de subtítulos que permite a estos terceros enviarnos los subtítulos. Vámonos a la computadora y te muestro cómo. Nos vamos nuevamente al portal de Zoom, a mi cuenta, configuración, en la reunión avanzada, buscamos subtitulado y ahora vamos a activar esta opción que está en inglés, Allow Use of Caption API Token. Lo habilitas, das clic en el botón guardar y listo. Que en español quiere decir que se permita el uso de un token API para integrarlo en aplicaciones de terceros. Y API
Viene de las palabras Application Programming Interface, que quiere decir interfase de programación de aplicaciones. En pocas palabras, es un mediador entre dos programas para que se comuniquen entre sí. En este caso, Zoom con ese tercero. Y ahora en Zoom, damos clic en la opción CC Transcripción en Vivo y nos aparece esta nueva opción, utilizar un servicio de subtítulos de tercero. Damos clic en el botón donde dice copiar el token de la API, porque es la URL que le vamos a dar a ese tercero. Y este es el servicio que te voy a recomendar, Web Cachener. Es muy fácil de usar, es gratuito. Le das clic aquí en donde está este botoncito Start Captioning o iniciar subtítulos. Ahora aquí abajo donde están estos tres puntitos le das clic, vamos a dar clic en Settings o Ajustes, nos vamos a Canales y aquí en Canales vamos a agregar un canal, en este caso sería Zoom. Pegamos aquí el token que acabamos de copiar en Zoom. Ahora nos pregunta con qué frecuencia recibiremos los subtítulos, en líneas de 2 o as soon as possible, que quiere decir enviar inmediatamente. Agregamos el canal y listo, ya tenemos configurado nuestro canal en Zoom. Ahora le decimos Start Captioning. Ahora empezará a enviarnos nuestros subtítulos. Y ahora activamos los subtítulos. Y ahora en nuestra reunión estamos recibiendo los subtítulos. Espero que te haya gustado este nuevo tutorial. Y si empiezas a usar subtítulos en tus reuniones, me gustaría saberlo. Escríbelo abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que estaré subiendo de la aplicación de Zoom y de otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para que recibas una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.